Finalizamos la exposición de la unidad 6 con la explicación de algo que ya conocemos, que es el diseño de circuitos, en este caso de automatismo electroautomático, por el método GraphET. Es un método que ya hemos utilizado en sistemas cableados eléctricos, lo que pasa que ahora el mismo procedimiento lo aplicaremos a estos sistemas cableados que son genuinamente neumáticos o electroneumáticos. Por tanto, el sistema es el mismo. De algún modo repasaremos y lo aplicaremos sobre dos ejemplos. El primer ejemplo sería el accionamiento de dos cilindros A y B con sus finales de carrera y cada uno de ellos con sus electroválvulas biestables. Y el accionamiento será según la secuencia de este GraphET, supuestamente ya diseñado a partir de un enunciado y, como veis, parte de un estado inicial a partir del cual, si pulsamos el pulsador de marcha, entramos en la primera etapa en la cual el cilindro A se extiende, porque activamos la electroválvula, el solenoide y sub 1 de la electroválvula. Entonces el cilindro A se extendería. Cuando el cilindro A llega a su final de carrera, a sub 1, pasaríamos a la segunda etapa en la cual el cilindro A se retrae, activando en este caso la electroválvula I sub 0, el solenoide I sub 0 de la electroválvula. Cuando el cilindro A se ha retraído, estamos en la etapa 2, se tocaría el final de carrera A0 y pasaríamos a la etapa 3, en el cual se activa el solenoide I sub 3, que pertenece a la electroválvula del cilindro B. Entonces el cilindro B se extiende y cuando llega el cilindro B al final de carrera B1, pasaríamos a la etapa 4, en el cual el cilindro B se retrae porque activamos el solenoide I sub 2, que pertenece a su electroválvula. Cuando el cuando el cilindro se ha recogido, toca el final de carrera B0 y volvemos a la situación inicial. Es un gráfico, como veis, muy sencillito, de 5 etapas. Y como los gráficos cableados, pues dedicaremos un relé para cada una de las etapas, excepto para la etapa inicial. Digamos que estaremos en la etapa inicial siempre y cuando estén todos los demás relés desactivados. Así pasaríamos a elaborar el circuito. El circuito, pues ya sabéis que tiene dos partes. La primera parte, la activación de las etapas, y la segunda parte, la de las acciones asociadas. Entonces, empezaríamos con la activación de la primera etapa, en la cual le asignamos el relé K1, y veis que para la activación de la primera etapa deberíamos de estar en la etapa inicial, que es no tener activado ningún relé de las otras, la 3, la 4 y la 2, que la ponemos aquí para desconectar la etapa 1. Entonces, estar en la etapa inicial y que se cumpla la transición para salir de la etapa inicial. En este caso la transición es S0. Se activa el relé perteneciente a la etapa 1, este relé queda autoalimentado y que desconectará al relé 1, pues, o a la etapa 1, pues que entremos en la etapa 2. Por eso se pone aquí un negado de la etapa 2. Cuando entre la etapa 2 se desactivaría la etapa 1. Esto ya lo hemos visto en el GraphET de los sistemas eléctricos cableados. La activación de la etapa 2, ¿cómo sería? Pues la activación de la etapa 2 sería si estamos en la etapa 1, es decir, un abierto de K1, y, es decir, la condición en serie, si se cumple la transición de salida, en este caso es A1. Entonces, si estamos en la etapa 1 y se cumple la transición de salida, se activaría la etapa 2. Etapa 2 que debe de quedar autoalimentado con la función de activación, es decir, mediante un contacto paralelo con la función de activación. Y lo que desconecta a la etapa 2 sería la activación de la etapa 3. Por eso aparece un cerrado de K3, que sería la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué nos encontramos? Pues algo parecido a la etapa 2. Es decir, que activa la etapa 3, que estemos en la etapa 2 y que se cumpla la transición correspondiente. Que estemos en la etapa 2 y que se cumpla la transición correspondiente, en este caso A0. El contacto de autoalimentación y el contacto de la siguiente etapa cerrado para desactivar la etapa 3. Y finalmente, la etapa 4, vemos que para activar la etapa 4 debemos de estar en la etapa 3 y que se cumpla la transición. Es decir, estar en la etapa 3 y que se cumpla la transición. En paralelo con la autoalimentación del relé, que representa la etapa 4, y que desconecta a la etapa 4, en este caso, como es la última etapa, y no hay un relé siguiente, como ocurre si hubiéramos asignado un relé a la etapa 0, lo que desactiva
La etapa 4 es la negada de la última transición. B sub 0 es la última transición, la negada de la última transición es un contacto cerrado de B sub 0. Entonces veis que estos son los 4 relés que representan a estas 4 etapas. Y la activación y desactivación de esos relés se activan según hemos ido diciendo. La activación, la condición de que estemos en la etapa anterior y la condición de que se cumplan las transiciones. ¿Y qué desactiva estas etapas? La siguiente etapa, una negada de la siguiente etapa, excepto en la última, que lo que desactiva a la última etapa es una negada de la última transición. Quedaría la segunda parte del circuito, que es la de las acciones asociadas. En este caso, vemos que las acciones asociadas es muy simple porque en cada etapa hay una acción asociada, que es un solenoide de las electroválvulas, ¿no? Y bueno, vemos que el solenoide I1 solo se activa en la etapa 1. Por lo tanto, I1 será con un contacto abierto de caso 1. Vemos que el solenoide 0 se activa solo en la etapa 2. El solenoide I3 se activa en la etapa 3. Y el solenoide I2 que se activa en la etapa 4. Y este sería el circuito completo de este ejemplo. Veamos cómo funciona. Tengo yo aquí hecho con el FluidSync. Este sería el segundo. Vamos a ver el primero. Ahí. Si lo ponemos en marcha, vamos a ponerlo con una simulación lenta para que lo podáis ver. Os digo 15. Le damos. Y si pulsamos en marcha, observaremos que entre la etapa 1 se extiende A, luego entre la etapa 2 se recoge A, entre la etapa 3 se extiende B y entre la etapa 4 se recoge B. ¿Vale? Lo vemos nuevamente con más despacito todavía. Pulsamos, estamos en la etapa 1 y se extiende A. Llegamos a la etapa 2, se recoge A. Llegamos a la etapa 3, se extiende B. Pasamos a la etapa 4 y se recoge B. ¿De acuerdo? Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Bien. Ya lo hemos visto con este ejemplo. Pasemos a un último ejemplo donde hay otras premisas y se ve también lo que me aporta el método Graphet en este caso, porque como veis, en este momento el método Graphet pues se ha hecho solo un ejemplo que ya hicimos el método en cascada. En cada etapa solo hay el movimiento de un cilindro, ya sea extendiéndose o recogiéndose. El método Graphet aporta la posibilidad de que primero puede haber más movimientos en cada etapa y segundo se pueden repetir también. Se puede salir varias veces o entrar varias veces distintos cilindros. Independientemente de que también podríamos hacer el sistema utilizando no solo válvulas biestables, sino también válvulas monoestables, ¿sí? Con lo cual cambiaría el sistema. Veamos un ejemplo. En este caso son 3 cilindros y la secuencia va a quedar descrita mediante este Graphet. Vemos que en este Graphet en la primera etapa se extiende el cilindro A, en la segunda etapa se extiende el cilindro B y el cilindro C a la vez, ¿veis? Por eso la transición de la segunda etapa es que llegue B y C a su carrera final. Tienen que llegar ambos para pasar a la siguiente etapa, en el cual se recogería B. Y cuando se recoge B, hacemos que se recojan A y C. Y por eso la última transición también es que tanto A como C lleguen al final. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a suponer cómo se haría este Graphet de estas 4 etapas también. Serían 4 relés y la resolución pues sería también muy parecida a la anterior. Al menos el procedimiento. Por ejemplo, veis aquí la primera etapa, que sería exactamente igual. Tenemos el pulsador de marcha, como la transición de salida de la etapa inicial. La etapa inicial es que no estemos en ninguna de las otras. La activación de la segunda etapa también es exactamente igual. Se activará la segunda etapa si estamos en la etapa inicial y se cumple la transición a 1.
la activación de la tercera etapa. En este caso, bueno, pues vemos que la tercera etapa, cuando se activa, pues cuando estamos en la etapa 2 y se cumple la transición para pasar de la etapa 2 a la etapa 3. En este caso, la transición es una función que tiene, hace la operación AND con el final de carrera B1 y el C1, es decir, dos contactos en serie de final de carrera B1 y C1. Esta sería la transición para pasar de la etapa 2 a la etapa 3. En definitiva, si estamos en la etapa 2 y se cumple la transición, pasaríamos a la etapa 3. ¿Cómo pasamos de la etapa 3 a la etapa 4? Pues también muy fácil. Si estamos en la etapa 3 y se cumple la transición, en este caso para pasar de la 3 a la 4, que es 0, pasaríamos a la etapa 4. Y aquí tenemos cómo se desconectaría la etapa 4. La etapa 4 se desconectaría, como en los gráficos cableados venimos planteando, con la negada de la última transición. En este caso, la última transición es A0 en serie con C de 0. Si nosotros negamos esta transición, nos encontramos con una operación AND negada. Si aplicamos el teorema de Morgan, que ya conocemos, la negada de una operación AND es igual a la suma de los complementos de cada uno de los elementos. Es decir, teníamos el cerrado de A0 en paralelo con el cerrado de C0. Es decir, es aplicar el teorema de Morgan a la inversa o negada de esta transición. Esta transición, la negada es negada de A0 por C0, que sería igual a negada de A0 más negada de C0. Negada de A0 en paralelo con negada de C0. Esta sería la negada o el complemento de la última transición, que es lo que desconecta a la etapa 4. Recordar siempre que desconecta a la última etapa, al relé que representa la última etapa, la negada de la última transición. En cuanto a la activación de cada uno de los solenoides, es decir, las acciones asociadas, pues vendrían por lo que representa cada una de la acción. Hay que ir acción por acción y ver en qué etapas están activadas. En este caso, cada acción está activada en una sola etapa. Y sub 1 está activada en la etapa 1, y sub 2 está activada en la etapa 3, y sub 3 está activada en la etapa 2, y sub 4 está activada en la etapa 4, y sub 5 está activada en la etapa 2, y sub 0 está activada en la etapa 4. Y sub 1 en la etapa 1, y sub 3 en la etapa 2, y sub 2 en la etapa 3, y sub 0 en la etapa 4, y sub 5 en la etapa 2, y sub 4 en la etapa 4. En este caso vemos que no se repite ningún movimiento de cilindro, pero se podría repetir, ¿vale? Podría volver a salir, volver a entrar, bueno, es ya una gran variedad que tenemos aquí. Igualmente, tendríamos la circunstancia de que si tuviéramos estas electroválvulas fueran monoestables, es decir, solo hubiera un solenoide para activar el cilindro A con un muelle con retorno, aquí otro por el cilindro B, otro por el cilindro C, el grafo sería el mismo, pero las acciones asociadas pues cambiarían. ¿En qué sentido cambiarían? Suponemos que, por ejemplo, I sub 1 fuera el solenoide del cilindro de la válvula que controla el cilindro A, I sub 2 del cilindro B e I sub 3 del cilindro C, bueno, pues si yo quiero que salga el cilindro A, pondría aquí I sub 1, esto lo cambiaría. Pero si yo quiero que se mantenga hasta el final, yo tengo que poner I sub 1 como acción asociada en todas estas para que se mantenga el cilindro A, porque el cilindro A, daros cuenta que se recoge aquí al final, ¿vale? Entonces habría que añadir como acción asociada aquí I sub 1 en 1, 2 y 3. Ya I sub 1, por lo tanto, tendría un contacto en paralelo de K1, K2 y K3 para mantenerlo, ¿vale? El cilindro B, que sería en este caso, por ejemplo, el solenoide I sub 2, pues vemos que aquí sale en el 2 y se mete en el 3. Bueno, pues lo teníamos aquí el I sub 2 junto con el I sub 1. Y también sale el C. Teníamos aquí I sub 2 e I sub 3. ¿Vale? El C que se recoge cuando al final, pues también habría que mantener aquí el I sub 3 con el C. Aquí habría que mantener I sub 3 e I sub 1, ¿vale? Y aquí no tendríamos ninguna acción asociada porque estaría recogiéndose. Al no tener aquí ninguna acción asociada,
decir, tendríamos las mismas acciones asociadas que la etapa inicial, podríamos eliminar esta etapa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacer este mismo graph, vamos a ver este mismo graph cómo funciona en el FluidSync y luego lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de manera que podamos hacerlo con válvulas monoestables. Aquí tenemos vamos a ver, no, ahí no, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver cómo funciona con electroválvulas biestables. Damos, sale A, luego salen B y C, luego se recoge B y luego se recogen A y C. ¿Vale? Sale A, luego salen B y C, luego se recogen B y luego se recogen A y C. ¿Vale? ¿Cómo sería si en lugar de utilizar electroválvulas biestables utilizáramos electroválvulas monoestables? ¿Vale? Que vamos a cambiarlo. Por ejemplo, si dejamos doble clic aquí ponemos, por ejemplo, retorno de muelle y eliminamos el pilotaje eléctrico. Bien, aquí hacemos lo mismo, una electroválvula, eliminamos el pilotaje eléctrico y ponemos el retorno por muelle. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Pilotaje neumático y retorno por muelle. Vamos a cambiar el nombre de las electroválvulas. Esta sería la 2 y sub 2. Esta sería la 3 y sub 3. Y bueno, vamos para tenerlo como referencia, voy a dibujar aquí aparte, en esta parte exterior, lo que sería el graph. Vale, vamos a minimizar esta y vamos a dibujarla aquí. Tenemos aquí el graph, a ver cómo sería el graph. Ponemos, y ya de paso vista que cómo se hace un graph con FluidSync. Ponemos la etapa inicial, la marcamos aquí como paso inicial, vale, y ponemos el número 0 como etapa inicial. Ponemos una transición. Bien. La transición está, bueno, pues la hacemos así y la condición es, hemos quedado que era, a ver si nos vamos a fijar bien, S0, bueno, S0. Ponemos S0. Este va a salir simplemente como referencia, no quiero ni siquiera que funcione ni nada, porque lo que quiero que funcione es el esquema resultante. Siguiente etapa, la 1, bueno, lo coloco ahí, le llamo nombre 1. Siguiente transición. Vamos aquí. La transición aquí pues es exactamente igual, más o menos. Sería la condición A1. Siguiente etapa. A2. Bueno, vamos a ir también poniendo las acciones asociadas, ¿no? Porque al final vamos a encontrarnos con una diferencia importante con respecto al graph con válvulas biestables. La transición es B1C1. La condición, y aquí lo pongo, bueno, B1 y C1. Sería la condición. Vamos a ver la acción asociada. La acción asociada la ponemos, añadimos una acción asociada aquí. Bueno, vamos a hacerla más pequeñita para que entre. Ahí. Acción asociada, que es
Aquí sería I1. I1. En la etapa 2, como yo quiero que salga en la etapa 2 tanto el cilindro B como el cilindro C, pues tengo que poner, y que se mantenga el primero, tengo que poner 3 acciones asociadas. Y sería esta, que se mantenga, hasta que se mantenga, y meter otras 2 más, que sería, vamos a hacer copia de pegar y ya está. Esta sería I sub 2, porque quiero que salga el cilindro B, I sub 2, I sub 3, porque quiero que salga el cilindro B y el cilindro C, que se mantenga el A. En la siguiente etapa, que es la 3, ¿qué quiero que ocurra? Bueno, pues lo que quiero que ocurra en la siguiente etapa es que se recoja el cilindro B. Para que se recoja el cilindro B, tal y como lo tenemos ahí, es estas mismas etapas, pero eliminando la 2. Control C, Control V. Dejamos todavía extendido el cilindro A. Y el cilindro C. C, Control V. Quiero que se mantenga, que se recoja solamente el B. Fijaos bien que en la etapa 3 lo que se recoge es el cilindro B. Y finalmente, la transición sería B0. B0. La condición, lo pongo en la condición. Y en la última etapa, lo que sería la última etapa, ¿qué es lo que quiero? Que se recojan los que estaban extendidos, tanto el A como el B. Perdón, tanto el A como el C. Entonces, puedo poner aquí una etapa más. Y de esa etapa, ¿qué acciones asociadas tendría? Pues la voy a poner, aunque luego la voy a tener que quitar. Para que veáis un poco cómo es el cambio. Con electroválvulas biestables. Aquí sería tal cual, en la etapa 4. Entonces, para que se recojan A y C, lo único que tengo que hacer es, pues no poner nada. Entonces, como son válvulas monoestables, vuelven a su posición de reposo y se recogen tanto el A, aquí, como el C. ¿Vale? ¿Y qué transición sería? Pues la transición sería igual que en el anterior. Y esto sería el mismo gráfico que el anterior, solo que cambiaría aquí las acciones asociadas. Entonces sería A0 y C0. ¿Vale? Y de aquí vendría lo que sería aquí, al principio. Sería el mismo gráfico, como veis. Son 4 etapas igual que el anterior. Lo único que cambia las acciones asociadas porque son válvulas monoestables. Es decir, ¿qué quiero? Que salga el cilindro A salga en la etapa 1 y se recoja en la 4. Pues entonces mantengo el cilindro A en estas 3 etapas. ¿Qué quiero? Que el cilindro B, salga en la 2 y se recoja en la 3. Pues lo activo en la 2 y ya le dejo desactivado en la 3 y las siguientes. ¿Y qué quiero? Que el cilindro 3 salga en la 2 y se recoja en la 4. Pues sale en la 2, se mantiene en la 2 y luego se recoge en la 4. Bien, esta configuración de Grapher podría ya cablearla aquí. Sería el mismo esquema, solo que cambiarían aquí los contactos. ¿Veis? Bueno, por ejemplo, ya puedo ir borrando el 4, el 5 y el 0. Vale, voy a ir eliminando esto para que me vaya cayendo aquí. Vale.
Entonces, yo quiero hacer el esquema según este gráfico que he hecho, ¿vale? Luego veremos que lo podemos cambiar, efectivamente. Y estirarlo más porque me hace falta más espacio. A ver. ¿Por qué no hace? Bueno. Ahí. Este de aquí también vamos a dejar más espacio. Lo recogemos para acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues el cilindro, el solenoide 1 se activa en la 1, se activa en la 2 y en la 3. Se activa en la 2 y también se activa en la 3. ¿Vale? Entonces, como veis, 1 está activado se activa en la 1, permanece activado en la 2 y luego también se activa en la 3, pues pongo, como hacíamos con los grafes, la acción asociada de los grafes, pues un contacto en paralelo de cada una de las etapas en las que esa acción está activada. El 2, bueno, pues el 2 y sus 3 vemos que se activa en la 2 y en la 3. Bueno, pues esto, pues vamos a recoger un poquito más. Cogeríamos un contacto también de la 3, ¿vale? En este caso tengo el 2, pero lo cambio ahora. Sería K3. Y lo pongo en paralelo con la 2. Así, de esta manera, el cilindro B se extiende en la etapa 2 y permanece extendido en la etapa 3. Y el cilindro C, perdón, el cilindro C no. El cilindro C es el que se extiende en la etapa 2 y permanece hasta la etapa 3. Y es el cilindro B, activado por el solenoide y sub 2, el que solo se activa en la etapa 2. Y luego ya no hay ninguno más. Por lo tanto, este contacto sería el contacto de K2. Vale, entonces tendríamos que esto funciona así, ¿vale? Pero lo comprobamos. Exactamente igual. Bueno, aquí hay etiquetas que están... bueno, bien, el error que me da aquí lo pone como etiquetas incompatibles. ¿Por qué? Porque figuran aquí, entonces figuran de manera repetida, porque se entiende que este graph tiene que funcionar, entonces por eso me da ese error, independientemente del solapamiento que eso es irrelevante, pero esto no me deja funcionar porque aparecen aquí estas repetidas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que no aparezca repetida? Pues en lugar de poner aquí la variable de salida, no la pongo ninguna variable de salida y lo pongo como descripción, para que así ya no aparezca, ¿vale? Bueno, tampoco para que figure ahí y que no lo entienda como variable, lo voy a poner como texto. Simplemente voy a poner un texto que lo meta ahí, porque el FreeSync tiene la particularidad de que los grafes también funcionan, ¿vale? Por lo tanto, si yo pongo que que el ISU1 funciona tanto en esa etapa como con estos contactos, pues el programa lo entiende mal, ¿vale? Entonces pondremos aquí, lo vamos a hacer de otra forma, para que no me dé ese error y que podamos ver cómo funciona. Este text pongo yo aquí I1 y lo meto ahí dentro. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Ya no es una variable y no lo va a entender como error. Aquí hago lo mismo. Vamos a ver. Cojo el texto, control C y lo copio. V. Y esto lo voy a poner aquí dentro y la variable esta la voy a borrar de aquí para que no lo entienda y que no me dé ese error. Y 1, esto va a ser I2. Repito que esto simplemente es para que veáis cómo funciona el circuito eléctrico. Porque yo el gráfico que he puesto ahí no lo he dibujado.
sino que he hecho un graph que realmente funcionaría. Y entonces el circuito lo entiende mal, el programa lo entiende mal, entiende que quiero hacer funcionar estos solenoides en dos partes diferentes y por eso me daba error. A ver, a lo mejor me resulta más fácil poner aquí I sub 3, a ver, I3, y se hace así mejor, no poniendo el texto. I3 y mostrar descripción de la fórmula, ahí está, eso es. Mejor así, sí. Mejor así y ya no tengo que poner aquí el texto este, no, eso es un error. El texto lo borro y aquí pongo I1 en descripción. Es solo descripción, no hace falta poner el texto y mostrar el texto. Y aquí eso. Aquí también borro I2. Vaya. Borro I2 y pongo la descripción y no tengo que andar con historias de poner texto ni nada. No. Muestra la descripción de la fórmula. Bien. Esto lo borro también. Y aquí pongo I1 y muestro la descripción. Bien, aquí lo mismo. Quito la fórmula, pongo aquí I sub 1, mostrar descripción, y aquí quito la fórmula, la acción en sí, es decir, ya no hay ninguna acción, pero sí pongo la descripción que sería I3 y mostrar la descripción. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esto también porque antes me ha dado un error que tampoco me gusta, aunque no afecta al funcionamiento, pero de algún modo me estaba dando un problema de solapamiento de conexiones y tal, y bueno, se hace más fácil haciéndolo así, desde aquí a aquí, y luego tirar para arriba cada una de estas conexiones. Tiramos para arriba cada una de estas conexiones. Y el circuito ahora ya no debe plantear ningún problema. El error que me da es que esto está puesto fuera del área de diseño. Bueno, da igual. Lo que pretendía simplemente es ver cómo cambiaba el grapher, de qué forma cambiaba el grapher con válvulas monoestables. Y vemos ahora cómo el funcionamiento es exactamente igual. Es decir, sale A, salen B y C, se recoge B y se recogen A y C. ¿Vale? Bien. Visto cómo se haría graphes con electroválvulas monoestables. La misma acción lo podemos utilizar con válvulas monoestables. Es decir, si en lugar de tener válvulas biestables tenemos válvulas monoestables, pues se puede hacer con el método grapher y habría que hacerlo de esta forma. Pero aún podemos hacer algo más. Y es que veis que la etapa 4, que es inmediatamente la que viene antes de la etapa 0, son iguales en cuanto a acciones asociadas. Luego se podrían unificar. ¿De qué forma? Pues haciendo que desaparezca la etapa 4 y la transición de la 4 a la 0, añadirla como condición de inicio. Así pues, si yo pongo aquí en ese 0, perdón, en la transición inicial, a ese 0 le añado A0 y le añado C0, luego borro tanto la transición como la etapa 4 y me voy de aquí a la etapa inicial. Voy a tener un graph que solamente con 3 etapas y que funciona exactamente igual. Porque en la primera etapa saldrá el cilindro A, que se mantiene en la 2 y la 3. En la 2 sale el cilindro B y el C. En la 3 se recoge el cilindro B. Y finalmente, cuando se ha recogido el cilindro B, en la etapa inicial ya se recogen los dos que quedan, A y C. Y no se puede iniciar el ciclo hasta que no estén recogidos. Esto es importante. Si yo no añado aquí esto, antes de que se recoja, alguien puede dar el pulsador y entonces volvería a iniciarse el ciclo sin haberlo terminado, con lo cual no tendríamos el mismo funcionamiento. Entonces sería cambiar el circuito en función de este graph, es decir, ya no existe la etapa 4, con lo cual la borramos con todo lo que ello conlleva. Borraríamos aquí,
Bueno, vamos a borrar así mejor, más rápido. Vale, borro por aquí y borro aquí. Ya solo tenemos 3 etapas, con la idea de que la etapa 3 no la desconectas ya de la etapa 4, que no existe, sino la negada de la última transición. Es decir, tendríamos que poner aquí un final de carrera en B0, pero normalmente cerrado. Es decir, aquí habría que poner un final de carrera, vamos a copiarlo de aquí, lo vamos a sacar mejor, de componentes eléctricos. Habría que coger los interruptores comunes, uno normalmente cerrado, ¿vale? Ponemos aquí y hacemos doble clic y pondríamos con rodillo y la marca normalmente cerrada, que sería en este caso B0. ¿Vale? Esta es la forma de sacar los finales de carrera. Ponemos ahí. Bien, es algo que no habíamos indicado antes porque ya os había puesto el esquema directamente, y los finales de carrera pues y los detectores magnéticos y tal se sacan de un contacto normal, y haciéndole doble clic podemos elegir que sea un contacto de posición, detector de posición, o con rodillo, o contacto de red y contacto magnético, y accionar aquí, poner aquí la etiqueta correspondiente. Entonces B0, y aquí habría que añadir lo que sería la transición inicial, que damos cuenta, vuelvo a sacar otra vez aquí, la transición inicial, hay que añadir los contactos de A0 y C0, que aquí no se ve, porque, bueno, pues hay que meterlo aquí como condición de inicio, es decir, no me va a caber, por lo tanto lo que voy a hacer va a ser añadir aquí, bajar esto para abajo, todo el esquema bajarlo para abajo, ¿vale? Para que me quepan ahí los contactos que corresponden a la transición, los dos finales de carrera. Daros cuenta, la transición ha de ser S0, A0 y C0, es decir, en serie tengo que meter aquí yo otros dos finales de carrera. Vuelvo a sacar los finales de carrera, como os he dicho, de contacto, en este caso dos abiertos. Lo voy a poner ahí, bueno, ahora me lo traigo. Este contacto hago que sea de un final de carrera, que es A0, y control C, control V, un contacto de, en lugar de A0 ahora, sería C0. Lo pongo en serie, y aquí ya vemos que en la primera activación de la etapa 1 sería estar en la etapa 0, es decir, cerrado de todos los demás, y que se cumpla la transición. Y aquí la transición de la etapa 0 a la etapa 1 es S0, se me olvidó poner aquí el nombre, A0 y C0. ¿Vale? Veis que están cerrados porque aparecen pisados, pero son normalmente abiertos. Daros cuenta cómo los contactos abiertos también en FluidSync se representan cuando están pisados, pues en la posición de pisados. Un contacto abierto en la posición de pisado se cierra, ¿vale? Entonces está ahí. Bien, viendo esto, podemos poner en marcha el sistema y veremos cómo funciona exactamente igual. En este caso con 3 etapas. Bien, eso que está fuera del área de escritura, no pasa nada. Pulsamos, sale A, luego salen B y C, luego se recoge D, y se recoge A y C. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto quedaría terminada la explicación o la exposición del tema 6. Tema 6 que ya os puse las prácticas, la práctica 6.2, y en la práctica 6.2 hay otros dos ejercicios, hay 2 ejercicios para el método en cascada y 2 ejercicios para el método en Graphed. Entonces, ¿qué es el trabajo que os planteo? Bien, el trabajo que os planteo respecto a este vídeo no es resolver ningún cuestionario, sino es, como en el anterior vídeo, es hacer los ejemplos que aquí se han indicado. Es decir, los 3 ejemplos. El ejemplo de la diapositiva anterior
sería este. El ejemplo de esta diapositiva con electroválvulas biestables. Y el ejemplo de esta misma diapositiva, este mismo ejemplo, con electroválvulas monoestables, que sería este de aquí. ¿Vale? Quiero que me hagáis estos tres ejemplos, y me los enviéis como ejercicio sustitutivo al cuestionario que os vengo poniendo para todos los vídeos. Repito, que me hagáis estos tres ejemplos y me los enviéis. Y luego también que me completéis la práctica 6.2. La práctica 6.2, los que la hayáis hecho ya, los dos ejercicios del diseño en cascada, solamente os faltaría hacer los dos ejercicios que nos quedan. La práctica 6.2 la tenemos aquí, es la que os puse el otro día. ¿Vale? Es esta. ¿Veis? Dos ejercicios para el método en cascada y dos ejercicios para el método en Graphed. ¿Vale? Entonces ese ya está toda la unidad 6 completa, por tanto tenéis que hacer estos 4 ejercicios. ¿Vale? Pero antes, como seña y prueba de que habéis hecho este vídeo y te lo habéis mirado y comprobado, quiero que me enviéis los 3 ejemplos que os he citado. Primero me hacéis los 3 ejemplos que os he citado del vídeo y luego me completáis la práctica 6.2, que probaré una vez que me mandáis los ejercicios de la práctica 6.2. Si veo que funcionan, entonces podéis hacer la memoria. Si nos reincorporamos a clase con tiempo suficiente para hacer los montajes sobre tablero, pues haremos los montajes sobre tablero, haremos al menos alguno, porque es importante de estos sistemas electroneumáticos el montaje en tablero, dado a que es muy diferente, como sabéis, el hacer el esquema y que funcione aquí a hacer el montaje real. Sobre todo, la parte interesante del montaje real de estos circuitos sería la conexión del tablero eléctrico mediante el hornero con el tablero neumático, que había que hacerlo ya en el aula de neumática. Si termina el curso y no nos hemos podido reincorporar, pues basta el hecho de hacer estos ejercicios como elemento práctico.